Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a dar principio a esta escuela dominical. El tema en esta mañana, el único y verdadero evangelio, es el tema en esta mañana. Vamos a hablar ahí, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, en Gálatas. El único y verdadero evangelio es el tema en esta mañana. El tema central de lección en esta mañana dice: la salvación se obtiene solamente por la fe en Cristo. Este es el evangelio que usted y yo estamos predicando. La salvación se obtiene solamente por nuestra fe en Jesucristo. El versículo clave dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La introducción en esta mañana de lección, hermanos, se encuentra en Gálatas del 1 en adelante. Dice, del 1 al 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban a quienes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscáis ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso que Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor, por todo lo que nos ha dado y todo lo que no nos ha dado. Gracias te damos, Señor. Gracias por mis hermanos que me están escuchando el día de hoy. Yo te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas, Señor, de todo peligro, de toda enfermedad, de toda obra del enemigo. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos, los cuide y los defienda. Porque sabemos, Dios, que estamos confiando en un Dios poderoso. En este momento, Dios, yo me pongo en tus manos, y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que tome control en este momento, y que todo lo que hablemos sea para edificar a la iglesia, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. El único y verdadero evangelio. Vamos a hablar, hermanos, ahí en Gálatas, por la causa de que el apóstol Pablo, entraron personas trayendo otro evangelio, tratando de engañar a los
a los Gálatas, y entonces Pablo se pone firme y comienza a hablarles de esta manera. El tema, el único y verdadero evangelio, y la introducción nos dice: en la fe en Cristo, todo lo que se requiere para la salvación. En la fe en Cristo, lo único que se requiere para alcanzar la salvación. ¿Cómo responde usted cuando alguien le dice que hay otro requisito? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su interrogante? ¿Qué es lo que usted contestaría? Si alguien le pregunta o dice que hay otra manera para alcanzar la salvación, cuando la palabra nos dice que es la fe en Cristo la única manera para alcanzar la salvación. El apóstol Pablo enfrentó tal dilema. Los cristianos de Gálatas, gentiles a quienes él había guiado a la fe en Cristo, estaban siendo desviados por los falsos maestros que distorsionaban la verdad de Pablo, que les había predicado Pablo. Pablo se esforzó en esta carta por mostrar a los Gálatas el vacío de otro supuesto evangelio en comparación con el evangelio real de Jesucristo. El mensaje de la salvación, el mensaje principal de la iglesia primitiva era la salvación, que todos los hombres vinieran y conocieran a Dios. Y ese debe ser el mismo mensaje de nosotros hoy en nuestros días, que la humanidad venga a Cristo por medio de la fe. Por eso dice, al leer este estudio, pregúntese si hay cosas que usted cree y acciones que toma que están en desacuerdo con el mensaje de la salvación. Solo a través de la fe en Cristo Jesús, usted y yo alcanzamos la salvación. Gálatas capítulo 1 comienza de esta manera. Y mire la expresión en Gálatas, como la mayoría de las demás cartas que escribe Pablo, pero Pablo aquí se identifica de esta manera. Pablo apóstol, Gálatas 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Es la única carta, hermanos, que se expresa de esta manera. Pablo hablando, diciendo, Pablo apóstol, pero aquí describe, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué les enseña esto el apóstol Pablo a los Gálatas? Que él no viene trayendo otro mensaje de parte de hombres, sino de parte de Dios. ¿Quién es el que llama a Pablo? Recuerde que Pablo era el perseguidor de la iglesia, el que acosaba a la iglesia. Sin embargo, Dios mismo le habla a Pablo y Dios mismo prepara a Pablo para que se vaya a predicar a los gentiles. Entonces había venido otro evangelio, habían venido otros siervos a predicar otro evangelio diferente, y por eso Pablo se expresa de esta manera: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de la presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La lección comienza y dice así: en Gálatas, como la mayoría de sus demás cartas, Pablo se identificó como el apóstol Pablo, pero sin embargo con Gálatas les expresa y les dice, no de hombres ni por hombres. Les deja claro, no por hombres no de hombre ni por hombre, sino de parte de Cristo y de Dios. Aquí, sin embargo, añadió que era enviado no de hombres ni por hombres. Los Gálatas habían sido víctimas de un falso evangelio y se esforzó por guiarlos al regreso. Aquí el apóstol Pablo había trabajado arduamente para llevarles la palabra, el mensaje
de Cristo por medio de la fe, pero sin embargo se habían introducido otros engañadores, otros falsos maestros, trayendo otra palabra que no era conforme el apóstol Pablo les había dado de parte de Dios. Les enseña y les dice, y Pablo se esforzó por guiarlos al regreso de la verdad, y les dijo, Jesús, el unigénito Hijo de Dios, murió por los pecados de toda la humanidad. Y eso debe estar claro en cada uno de nosotros, que Cristo murió por toda la humanidad. Y Él solamente quiere que por medio de la fe, usted y yo lo recibamos en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y les enseña, dice, la salvación se encuentra solo en Jesús. Los falsos maestros, a menudo llamados judaizantes, insistían en que los cristianos gentiles, además de su fe, deberían de ser circuncidados. En otras palabras, no solamente la fe en Cristo, sino que también tenían que seguir las leyes de los judíos, seguir con las leyes y seguir con las leyes de Moisés. El término, judaizante se refiere al intento de imponer a los gentiles las prácticas judías. Cuando Dios les había hablado al apóstol Pablo que solamente por la fe en Cristo recibirían la salvación, no por la ley, no por las obras, simplemente por la fe en Cristo. Pablo condenó a cualquiera que predicara un mensaje que contradijera el mensaje que él anunciaba. Si vemos ahí en el 8:12 dice la palabra, mas si aún nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algún profeta da diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así lo declara el apóstol Pablo. Llegó a decir que aún si el apóstol de Cristo se apartara de la verdad y promovía un evangelio diferente, sería condenado. Otro evangelio diferente. ¿Cuántas personas hoy en nuestros días y nos dicen, ya encontré la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Solamente hay un Dios y solamente hay un Salvador, un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo. ¿Cómo podemos decir, ya encontré la iglesia verdadera, cuando el verdadero para la salvación es Jesús, es Jesucristo? Antes de su conversión, el apóstol Pablo había perseguido a los cristianos. Después de conocer a Cristo, aceptó tanto el mensaje de la salvación como el llamado de Dios sobre su vida. La noticia de la nueva vida de Pablo comenzó a difundirse, y Pablo no buscó a los otros apóstoles para pedir dirección o consejo. El apóstol Pablo fue dirigido por Dios y por Jesús. El apóstol Pablo no buscó hasta 3 años después a los apóstoles, pero él solamente fue dirigido por Dios y trajo el mensaje que Dios le había puesto en su vida, que era la salvación del hombre por medio de la fe en Jesucristo. Pasado 3 años antes de que él fuera a Jerusalén para encontrarse con Pedro, Pablo quería que los convertidos de Galacia supieran que su autoridad para predicar venía de Dios y no de Pedro ni de otros líderes humanos. El mensaje que Pablo traía venía de parte de Dios y no de ningún hombre, ni de ningún otro apóstol, sino venía de parte de Dios. Más tarde Pablo hizo otra visita a Pedro y a otros líderes de Jerusalén. Nuevamente enseñó enfáticamente a los cristianos de Gálatas que su mensaje venía de parte de Cristo y no lo había recibido de alguien más o de otras personas. En esta segunda visita se opuso firmemente a ciertos judaizantes que presionaban a Tito. Tito era un gentil que andaba con Pablo, pero los judaizantes querían que él se circuncidara, quisiera que pasara las leyes judías.
Y esto es lo que Pablo le dice. Un cristiano gentil que viajaba con Pablo para que fuera circuncidado. Esta era la enseñanza que eran nosotros que traían cuando Jesús le había enseñado a Pablo que el único camino a la salvación era por medio de Cristo. La advertencia contra falsos predicadores, contra falsos evangelistas, contra falsos profetas, tenemos que estar alertas, porque hoy en los últimos tiempos dice la palabra que de estos van a abundar y aún muchos creerán en ellos. Tengamos cuidado. Si traen otro evangelio que no va conforme a la palabra, conforme a los mandamientos, tengamos cuidado. Si esto aconteció en el tiempo del principio de la iglesia, en la iglesia de Gálatas, introduciéndose otros hombres, trayendo otra palabra, ¿usted cree que no habrá hoy en nuestros días? Tenga cuidado. Medite y pida la dirección de nuestro Dios. Tenemos que tener una advertencia sobre todos aquellos que traen otra palabra. Tengamos cuidado, porque Dios está atento, Dios está viendo, y tengamos nosotros la palabra para poder desenmascarar a aquellos que traen otro mensaje. Porque nos dice Gálatas capítulo 2 versículo 6, dice la palabra: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me pueden comunicar. Ustedes conocen la historia de Pablo, quién era y quién fue después del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, a ellos y a ellos a la circuncisión. El apóstol Pablo y Bernabé se les fue dirigido ir a los gentiles, pero sin embargo a Pedro y a los demás, a los de la circuncisión. Y aquí es donde nos dice la palabra: los líderes de la iglesia en Jerusalén aceptaron de todo corazón a Pablo y a Bernabé cuando vieron que Dios obraba a través de ellos para alcanzar a los gentiles con el evangelio. La única petición que le hicieron fue que no descuidaran a los pobres. Fue la única petición que le dieron los apóstoles a Pablo y a Bernabé, que no descuidaran a los pobres. La iglesia primitiva se esmeró con ayudar a los necesitados, y lo había hecho al principio de la historia. Su amor común por el evangelio era acompañado por un deseo de ayudar a la gente que realmente tenía una necesidad. Esta área de servicio ayudó a unir los corazones de los apóstoles, a ayudar a las familias necesitadas. Hay momentos en que los cristianos deben ser confrontados porque sus palabras o sus acciones contradicen el mensaje de la salvación a través de la fe. Por eso dice la palabra que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Tenemos que vivir conforme a la palabra. Por eso dice que el apóstol Pablo enfrentó a Pedro, porque estaba predicando algo y estaba haciendo algo diferente. Aquí nos dice, Pablo hizo eso al confrontar a Pedro públicamente sobre un problema de hipocresía en su vida. En Gálatas 2, 11 al 14 dice la palabra: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, o lo enfrenté cara a cara, porque era de condenar, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacob, de los judaizantes, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Cuando no había de los de la circuncisión, él comía con los gentiles, pero cuando venían los de la circuncisión, él se apartaba. Y esto no le parecía correcto a Pablo. Y dice, y en su
y en su simulación participaban también otros judíos, de la manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí el apóstol Pablo enfrenta a Pedro y dice: años antes, a través de una visión milagrosa, Pedro aprendió que era necesario llegar a los gentiles, lo que incluía compartir con ellos alimentos y que no cumplían con las normas dietéticas de la ley. Según Gálatas 2:12, Pedro había continuado disfrutando de la comunión en la mesa con los gentiles, pero cuando los judaizantes llegaron a Antioquía, Pedro comenzó a ceder a su presión. Como resultado, actuó en contra de sus convicciones. Cuando nosotros a veces actuamos en contra de nuestras convicciones, por quedar bien con el amigo, por quedar bien con el pariente, por quedar bien con el vecino, pero quedamos mal con Dios. ¿Qué dice el apóstol? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario quedar bien con Dios y no con el hombre. Dios fue el que nos llamó, Dios fue el que nos escogió y Dios fue el que nos tiene preparado una mansión allá para vida eterna. Aquí vemos como resultado los creyentes judíos de Jacobo no fueron enviados por Jacobo, un líder en la iglesia de Jerusalén, y no le representaban. Al retirarse de la comunión con los cristianos gentiles, Pedro ignoró la lección que Dios le había enseñado en Hechos capítulo 11. Su influencia era tan fuerte que otros cristianos judíos, aún incluido Bernabé, siguieron su ejemplo. ¿Cuántas personas están siguiendo un ejemplo erróneo? Porque usted y yo así lo estamos dando. ¿Qué testimonio estamos dando a aquel que nos está viendo? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Cuál es nuestro reflejo, nuestro espejo que nos están viendo y están siguiendo nuestros pasos? Si tú y yo estamos caminando mal, ellos también van a caminar mal. Es necesario que usted y yo caminemos rectamente conforme a la palabra, para que aquellos que vienen detrás de nosotros nos sigan también a usted y a mí, buscando primeramente la fe en Cristo Jesús, que Él es el Salvador de nuestras vidas. Así el apóstol Pablo le da cara a cara a Pedro que por qué hacía una cosa con los gentiles, pero al llegar lo del judaizante, él hacía otra cosa. No podemos servir a dos señores. O somos de Dios o no somos de Él. Es necesario que usted y yo sigamos las pisadas del Maestro. Y el último punto es proclamando la salvación por medio de la fe. Esto es lo más hermoso, que nuestra fe esté fundada en Cristo Jesús. Que nuestra fe esté fundada en Cristo Jesús. Gálatas 2:15 dice la palabra: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe. Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Pablo le recuerda a Pedro que ambos, como judíos, se les enseñó a observar la ley. Ambos como judíos tenían que guardar la ley. El conocimiento de Dios se le transmitió a ellos desde sus antepasados. Sin embargo, ambos sabían que observar la ley no justificaba a nadie. Escuche, los dos sabían
que guardando la ley no lo justificaba a nadie. Más bien, la justificación es solo a través de Jesucristo, del sacrificio de Cristo, y la reciben solo que aquellos que ponen su fe en Él. La fe en Jesucristo había sido un paso personal necesario tanto para Pedro como para Pablo. Tener fe en Cristo no significa que los cristianos pueden vivir en pecado. Necesitamos estar apartados de todo pecado, no armonizar con la vida de un seguidor de Cristo. El pecado no puede estar con aquel que ama a Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a resistir el pecado y a vivir santos para Dios. La ley saca a la luz el pecado, revelando así la incapacidad humana para vivir una vida perfecta. En este sentido, la ley trae la muerte. La muerte a la ley es necesaria para que las personas confíen en el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario para venir a salvar nuestra vida. Los cristianos no deben enfocarse en sus propios esfuerzos, sino vivir para Dios por medio de la fe. Ese es el tema. Vivir para Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador. Esta nueva vida, dice, los cristianos hemos sido crucificados con Cristo. Esto se refiere a la muerte de la carne con sus pasiones y deseos. Los creyentes podemos tener fe en aquel que murió por nosotros y que nos permite vivir en poder, en amor y en santidad. Esta nueva vida solo puede ocurrir a través de la gracia de Dios. La justicia humana es insuficiente. La muerte de Cristo muestra el amor y la gracia de Dios por toda la humanidad pecadora. Es necesario que usted y yo estemos a cuentas día con día y preguntemos cómo estamos delante de Él. Recuerde que es la fe la única manera de recibir a Cristo como nuestro Salvador. La única manera de ser justificados, de estar en una recta relación con Dios, es a través de la fe en la muerte sacrificial y la resurrección milagrosa de Jesucristo. Las buenas obras nos salvan. Una vida piadosa es la que viene a continuación de la experiencia de la conversión a Cristo. Sin embargo, es el resultado de una relación con Él. Esto es la base principal. La fe en Cristo, por medio de Cristo, nuestra fe puesta en Cristo, podemos alcanzar la salvación, y de esa salvación teniendo una relación con Él. Por eso nos dice el tema en los puntos de esta mañana: advertencia contra los falsos evangelios, resistir la hipocresía, la mentira y el engaño, y proclamar la salvación que es por medio de la fe. Así que, hermanos, vamos a seguir adelante buscando la guianza de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de su presencia. Primeramente, Dios, dándole gracias por su amor, por su misericordia y por su presencia. Gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas. Yo te pido, Dios, que cada uno que me está escuchando en esta mañana, que vengan, Señor, al conocimiento tuyo por medio de la fe en Cristo Jesús, de que un día nació, de que un día murió, de que un día fue crucificado y después fue resucitado. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. En esta mañana yo intercedo por cada uno de mis hermanos que me están escuchando. Yo te pido, Señor, que hagan la decisión y alcancen la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Padre, bendícelos, guárdalos y protégelos de todo peligro, de toda enfermedad y de toda obra del enemigo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Le hacemos la invitación, hermanos, para la Iglesia Vida Cristiana, Palabra Viva, 616 y Duranta Avenue en Álamo, Texas, con su pastor Eduardo Silva. Dios les bendiga y adelante.